Buenas tardes. El tema de hoy en Introducción al Estudio del Derecho va a ser el tema de los atributos de las personas físicas y de las personas morales. Vamos a ver más que nada la diferencia. Las personas físicas tienen como atributos de la personalidad lo que es la capacidad, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio y el estado civil. Las personas morales tienen como atributos de su personalidad también la capacidad. En el caso del nombre, no tiene la misma denominación, pero se le llama denominación o razón social. También lo que es la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio, pero las personas morales carecen de estado civil. Bueno, ¿de qué se trata cada uno de sus atributos? La capacidad. La capacidad es una aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. El menor de edad solo tiene esa capacidad porque no se encuentra en posibilidad de realizar actos de voluntad y comprender el alcance de los mismos. Únicamente cuando llega a la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Es cuando el legislador supone que una persona puede apreciar el alcance de sus actos. La capacidad de ejercicio, en cambio, es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones conferidos en la ley. La capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años y solo las personas capaces pueden celebrar actos jurídicos. Es decir, se requiere ser mayor de edad y no estar en estado de interdicción. En lo que se refiere a las personas morales, la capacidad tiene que ver con la representación que tienen, porque sabemos que las personas morales son ficciones jurídicas a las cuales la ley les otorga esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, pero ellas las ejercen a través de sus representantes legales. En lo que se refiere al nombre, el nombre es el que designa e individualiza una persona. El nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo propio y los apellidos paternos y el materno. Cuando solo lo reconozca uno de ellos, se formará con los apellidos de este. En lo que se refiere al nombre de las personas morales, a lo que es la denominación o razón social, tenemos que la denominación es un nombre libre, es un nombre que se escoge libremente. Un ejemplo de ello pues, es ponerle a una empresa el Patito SADCB. Lo que es la razón social es cuando implica el nombre de alguno de los socios o su apellido. Tenemos, por ejemplo, pues las empresas que se llaman o que tienen el apellido de los socios. Un ejemplo podría ser Salinas y Rocha. Vienen los apellidos de los socios. Ahora bien, en lo que se refiere a lo que es el domicilio, la persona física puede tener tres tipos de domicilio, que son el voluntario, el legal y el convencional. El domicilio voluntario es el que la persona elige. El domicilio legal es el lugar donde la autoridad jurisdiccional competente o la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, el domicilio legal del menor de edad no emancipado es el de la persona a cuya patria potestad y custodia esté sujeto. El del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado es el de su tutor. El de los militares en servicio activo, el lugar del territorio del estado en que estén destacados. El de los servidores públicos, de cuerpos diplomáticos o consulares, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de 6 meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna
comisión no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen, sino que conservarán su domicilio anterior. El de los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, el lugar en que ésta se ejecute. Ahora bien, el domicilio convencional es el que la persona tiene derecho a designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Es el que se puede señalar, por ejemplo, en los contratos. Convencional tiene que ver con convención, con convenio. Es el que se ponen de acuerdo para señalar dónde van a cumplir determinadas obligaciones. Luego, el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, pecuniarios o morales, que forman una universalidad de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que comprende todo esto, bienes, derechos y obligaciones, ¿sí? Los bienes que comprenden el patrimonio familiar son la casa habitación y en algunos casos la parcela cultivable. Ahora, lo que es el estado civil. El estado de una persona es una relación jurídica, de tal modo inherente a la persona que no puede cederse ni transmitirse, por lo que las cuestiones que a ella se refieren no pueden ser objeto de compromiso o transacción. El estado civil de las personas solo se comprueba con las constancias relativas del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresamente señalados en la ley. Ahora, lo que es la nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala cómo se adquiere la nacionalidad y nos dice, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Los que nazcan en el extranjero, hijo de padres mexicanos, nacidos en territorio nacional. También los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización. O los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Esto es para el caso de la nacionalidad por nacimiento. Ahora bien, la nacionalidad por naturalización. ¿Quiénes van a ser considerados como mexicanos por naturalización? Pues en primer lugar, la ley nos dice que son los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que a efecto señale la ley. Hay una ley que se llama Ley de Nacionalidad que establece todos esos requisitos. Asimismo, la Constitución señala que ningún ciudadano mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad y la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero o por residir durante 5 años continuos en el extranjero. ¿Cómo se pierde la ciudadanía mexicana? En primer lugar, por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su comisión permanente, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso, por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su comisión permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente.
por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Y por último, en los demás casos que fijan las leyes. Ahora bien, hablamos de los derechos de libertad que tiene más bien los derechos que se tienen por ser mexicanos. Tenemos que hay ciertos derechos así que se engloban en ciertas categorías. El primero de ellos es el derecho de libertad. Este lo podemos encontrar consagrado en varios artículos de la Constitución, pero vamos a citar uno, que es el artículo primero. En el artículo primero se protege la libertad y señala que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Señala también que los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y protección de las leyes. ¿Sí? Luego, el derecho de acción, el Estado empezó a intervenir en las contiendas con la finalidad de limitar las venganzas. Después desempeñó el papel de árbitro conciliador para solucionar las diferencias como amigable componedor. Y por último surgió la facultad de solucionar directamente los conflictos por medio de la función jurisdiccional. En este sentido tenemos que el artículo 17 de la Constitución dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. También señala: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Ahora bien, el derecho de acción, ¿qué es? Es la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa o ya sea el de declarar la existencia de una obligación y, en caso necesario, hacerla efectiva. Luego viene otro derecho, que es el derecho de petición. Es un derecho reconocido por la Constitución a los ciudadanos, en virtud del cual esos pueden dirigirse a las autoridades en demanda de algo que estimen justo y conveniente. Este artículo viene fundamentado en el artículo 8 y en el artículo 35, fracción 5. El artículo 8 señala: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule con estas condiciones, que es por escrito, de forma pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Y luego el artículo 35, fracción quinta, dice: son prerrogativas del ciudadano ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Luego vienen lo que son los derechos políticos. Estos derechos políticos básicamente son los derechos que se tienen para participar en la vida política del país. ¿Cómo se participa en la vida política del país? Pues es el derecho que se tiene a votar y el derecho a ser votado. ¿Sí? El artículo 35 señala: son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley. Asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica de los asuntos políticos del país. Tomar las armas del ejército o guardia nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. Y ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Y ya por último tenemos el tema de la técnica jurídica. ¿Qué es la técnica jurídica? Es el arte, básicamente es el arte de la interpretación y aplicación de los preceptos del derecho vigente, y tiene por objeto estudiar los problemas que surgen cuando el juzgador está obligado a aplicar las normas jurídicas generales al caso concreto.
que le fue planteado y que está obligado a resolver. Los problemas de la técnica jurídica son 5, que son la interpretación, la integración, la vigencia, la retroactividad y los conflictos de las leyes en el tiempo y en el espacio. Que es lo que se van a analizar en el siguiente capítulo.